Hola, muy buenas noches a todos. Es un gusto estar nuevamente en un encuentro y en una presentación de un libro. Así que damos una cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas que se reunieron en esta tardecita para presentar el libro Recorriendo historias, vivencias y personas. Damos una cordial bienvenida a Eduardo Porchedu, quien es el autor de este libro, que con mucho gusto vamos a compartir y vamos a presentar a partir de ahora. Y todos nos damos una bienvenida con una frase que encontramos en la exhortación del Papa Francisco titulada La alegría del Evangelio. Y al inicio de esta exhortación, él nos dice, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Eduardo, muy buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos en esta tarde, en este anochecer, y gracias por compartirnos tu libro titulado Recorriendo historias, vivencias y personas. Muy buenas noches, Pedro, muy buenas noches a todos los que en este momento nos están acompañando en esta simple presentación. Muy bien, comenzábamos nuestro encuentro y esta presentación haciendo referencia a la exhortación del Papa y a la alegría del Evangelio, porque tu libro es un canto a la alegría, es un compartir de toda tu vida misionera y es el reflejo de tu amor al Evangelio que está siendo compartido a través de la vida misionera y que describes en tu libro de una forma maravillosa. Entonces, en primer lugar, queremos agradecerte por estos relatos, por estas historias que dan cuenta de tu entrega a la vida misionera. ¿Quién es Eduardo Porchedo? Eduardo Antonio, viste que Eduardo, a alguna persona no les gusta el segundo nombre, bueno, a mí sí me gusta. Bueno, te cuento que, les cuento, nací en una familia muy sencilla, muy modesta, que me transmitió muchísimos valores, valores que siguen siendo un desafío para mí, ¿no? Eh, Mi mamá Blanca, mi papá Domingo, que en este momento están tomados de la mano desde la eternidad, mi hermana Adriana, mi hermano Hugo, mi hermana Claudia, yernos, sobrinos, nietos. Y bueno, fui viviendo como joven común. A los 20 años tuve la posibilidad de hacer un retiro espiritual de un movimiento llamado Eslabones, que es conocido acá en Córdoba, muy conocido. Ese fue, siempre digo, un antes y un después, porque a partir de ahí Eduardo Antonio Porchedu hizo un cambio y empecé un discernimiento vocacional, lo cual hice hace casi 29 años mis votos perpetuos, me consagré como religioso misionero y en el servicio del ministerio sacerdotal. He pasado por diferentes servicios, actividades, diferentes lugares, pero no voy a contar todo eso porque si no va a ser muy aburrido. Actualmente estoy como párroco en la parroquia San Pedro Apóstol de Barrio Liceo, en Córdoba. bueno, muy bien, gracias, Eduardo Antonio. Entrando, conociendo ya de a poco el libro, tiene un título muy lindo, Recorriendo historias, vivencias y personas. ¿Qué fue lo que te inspiró, obviamente, para escribir este libro? Sabemos que antes de tener un libro en las manos siempre hay muchas horas y días de trabajo, de reflexión, mucha dedicación para escribir, para redactar. Y entonces en esas horas de trabajo y dedicación para tener el libro,
se va nombrando al libro que luego vamos a tener. Vos sabés que te voy a contar sí, la historia, porque yo en un momento había pensado en un libro. Hace, mejor dicho, cuando tenía cerca de un año de sacerdote, compré un cuaderno y empecé a escribir aquellas vivencias, acontecimientos, historias que iba teniendo y que me parecían como importantes. Y aparte decía, no me va a servir para mí porque son ejemplos, ¿sí? Para ser disparador en un taller, en una charla, para aterrizar homilías con algún ejemplo. Yo lo empecé a escribir. Y bueno, de a poquito también me iba acordando cosas de mi infancia, de mi vocación, y las iba escribiendo. Y el cuaderno se fue llenando, y recuerdo, yo no sé si vos te acordás, que una vez, una oportunidad, vos me dijiste, me gustaría algún día publicar algo de tu experiencia que tuviste en el taxi, en el remis. Y yo te dije, mirá, yo tengo un cuaderno con un montón de vivencias, escrito a mano, de historias, pero que son para mí, que me sirven para mí. Y vos me dijiste, tipealas y mándamelas. Bueno, le pedí a mi sobrina que me tipeó todo el cuaderno, me acuerdo que te lo mandé, y creo que te entusiasmaste más vos que yo. Y ahí surgió esta propuesta, ¿no? De este libro donde justamente hay esto, hay rostros, hay personas, hay historias, hay vivencias que fui viviendo y que ahora la idea es que, bueno, que se publicara y que la pudiéramos compartir. Y ahí surge. Claro. Hace un momento atrás hacías referencia a tu papá y a tu mamá tomados de la mano en el cielo. Nos gustaría conocer algo más, tal vez de tu historia vocacional, que se refleja de alguna manera en el libro, con el título llamado Vocación. Este, porque eres misionero del Verbo Divino, formas parte de nuestra comunidad misionera. Entonces, nos gustaría conocer un poco más toda esta parte del ingreso y la iniciación en la congregación para, para la entrega de la vocación misionera. Bueno, te cuento, como yo decía en principio, a los 20 años pude hacer este retiro que fue un antes y un después. A partir de ahí empecé como un camino nuevo, y empecé a participar en distintos grupos. Después me invitaron a una misión de invierno, después una misión de verano. Yo volvía de la misión como impactado, ¿no? Como que quería continuar con esa actividad. Y ahí empecé, bueno, a conversar y a hablar y a hacer un discernimiento con el padre Gervasio Ruiz, que en este momento está en España. Y me acuerdo que de a poquito yo iba pensando, ¿por qué no? Yo me acordaba que de niño había visto una película que de Jesús, sobre la vida de Jesús, y yo decía, ay, qué lástima no haber estado en ese tiempo para sentirme llamado por él. Bueno, me acuerdo que en el retiro descubrí que bueno, Jesús sigue llamando hoy. Y aparte descubrí un Jesús no allá arriba, sino acá presente en la historia y que camina con nosotros. Y que sigue llamando. Bueno, ahí como que empecé a sentir fuertemente un llamado a una opción diferente, ¿no? Y de alguna forma hacer una diferencia en mi vida. Ahí en el libro cuento una experiencia con mi hermana que para mí fue muy interesante. Yo recuerdo que le había dicho a Dios, bueno, mira, Señor, si vos le mandaste un ángel a María y le dijiste, ¿sí?, que iba a ser madre, bueno, mándame un ángel a mí y decime que yo tengo que ser verbita, religioso, sacerdote. Y estaba en eso y un día viene mi hermana Adriana, me toca el hombro y me dice, vos sabés que tuve un sueño con vos. Ah, digo, ¿qué soñaste? Me dice, soñé que tenías una espina en el pecho. Entonces yo venía, te sacaba la espina, vos te ibas a la puerta, estaba el padre Gervasio ahí en la puerta, nos saludabas a todos y te ibas con el padre Gervasio. Claro, ya se fue, me conté ese sueño y yo quedé. Por eso ahí en el relato digo que tuve un ángel llamado Adriana. Y a partir de ahí es como que
fue mi primer sí al Señor, ¿no? Y ahí empezó este camino. Siempre hice algunos recorridos por algunos lugares, pero me atraía la espiritualidad del Verbo Divino, una espiritualidad comunitaria, que eso es fundamental, una espiritualidad trinitaria, y esto de ser misioneros, de ser enviados, de ir allí donde la necesidad reclama, ¿no? Entonces todo eso me fue atrayendo, entonces hice la opción, bueno, y acá llevo ya más de 29 años de consagrado verbita. Eduardo, en la exhortación del Papa Francisco, eh, la alegría del Evangelio, en alguno de esos números, él dice, la misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida o un adorno que me puedo quitar, no es un apéndice o un momento de la existencia, es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra y por eso estoy en este mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. Eh, Nos vemos reflejados un poco en lo que nos compartes de tu historia vocacional y también en este mensaje del Papa Francisco. ¿Nos contarías algo de tus años misioneros en Uruguay? Sí, yo apenas fui ordenado, fui enviado, ¿sí?, a Uruguay, donde estuve prácticamente 10 años. Ahí cuento muchas historias y vivencias, ¿no? Eh, este envío para mí fue muy importante porque descubrí y empezás a palpar la misión ahí presente, ¿no? Nosotros los verbitas somos hombres consagrados a la misión de Jesús, por ello decimos que su vida es nuestra vida, su misión es nuestra misión. Y nuestra Constitución, ¿viste?, la frasecita donde dice, bueno, que primeramente somos enviados allí donde el Evangelio no ha sido anunciado de forma insuficiente. Uruguay es un país donde el Evangelio ha llegado, pero todavía es una tierra de misión, una tierra de primer anuncio, ¿sí? Tengamos presente que es un país laicista, ¿sí?, donde de alguna forma, no digo que hubo una persecución, pero sí estaba muy fuerte la indiferencia hacia todo lo que era religioso. Así que ahí viví experiencias muy fuertes. Recuerdo que había un grupo de jovencitos que me empecé a acercar a ellos, empezamos a jugar al vóley. Ellos querían acercarse, pero me acuerdo que uno de ellos me dijo, mira, nosotros no queremos que nos hablen de Dios. No, no hay problema. Y como la misión también es promover los valores del reino, empezamos a promover los valores del reino, que es la amistad, la cooperación, el encuentro. Empezamos a hacer campamentos y eso implicaba trabajar en equipo, ¿sí?, un valor importante. Hasta que en un momento uno de ellos me dijo, yo quiero sentir lo que vos sentís. Yo quiero tener eso que vos tenés. Y digo, bueno, mirá, si querés podemos empezar a hacer un encuentro de conocimiento, porque me decía, yo también quiero empezar a conocer a Jesús. Bueno, empezamos a reunir, a conocer, y ahí empezamos con él a hacer como un primer anuncio, pero él se entusiasmó tanto que ya invitó a los otros jóvenes, ¿no? Y empezamos un camino con ellos del primer anuncio, ¿sí? Bueno, después también tuve la posibilidad de con ellos formar un grupo misionero donde misionamos ahí, estuvimos en la frontera también con Brasil, misionando, y fue una experiencia muy rica. Y ahí cuento también varias experiencias que fui viviendo con la gente. Qué bueno, Eduardo.
Luego de Uruguay, entendemos de que regresaste a la Argentina y continuaste tu vida misionera. Sí, ahí tuve 9 años como secretario de misiones. En ese periodo yo tenía que animar todo lo que era la misión. Nosotros, los garritas, tenemos 4 características esenciales que trabajamos, ¿no? La animación bíblica, la animación misionera, la animación de comunicación y nuestro compromiso con la justicia y paz e integración de la creación. Bueno, yo estaba animando en ese momento, coordinando la dimensión misionera. Y me gusta más bien lo de animador, porque viste que animador viene de ánima, alma, ¿sí? Y el animador es el que pone alma misionera, el verbita, es el que pone alma misionera en la actividad. Así que bueno, ahí estuvimos trabajando mucho, hicimos varios proyectos de misiones. En ese momento trabajábamos con todos los jóvenes de nuestras parroquias. Tuvimos un proyecto de una misión urbana marginal que la hacíamos en una comunidad de periferia de la parroquia Rafael Calzada. Después tuvimos el proyecto de una misión en zona rural, que la hacíamos en Cutralcó, Picunlaufú, El Chocón, Piedra del Águila. ¿Sí? Y llamamos una misión adyente también, y de primer anuncio, que la hicimos en Uruguay, eso cuando estábamos en Buenos Aires. Ahí participaban jóvenes de las distintas parroquias de nuestras comunidades, en las cuales teníamos un proyecto de encuentros, de convivencia, de retiro y de preparación de las misiones. Fue una etapa muy linda también, donde vivimos, y ahí también cuento bastantes experiencias de estas actividades misioneras, ¿no? En distintos lugares. Me acuerdo una que con uno de los grupos realizamos en un lugar en Uruguay, en un paraje, que era de difícil acceso. El padrecito llegaba 2 o 3 veces al año, nada más ahí, 2 o 3 veces al año. Así que nosotros solíamos ir a veces en Semana Santa, bueno, obviamente en verano, y una vez el padre de ahí me contó y me dijo, yo cuando voy a celebrar la misa, que voy 3 o 4 veces al año, en ese lugar hay un señor que hizo de su casa un templo evangélico, ¿sí? Y él es pastor. Y yo una vez que iba para celebrar la misa veía que mucha de la gente que iba a la misa salía de ese templo. Y entonces dice, yo en la misa les dije, digo, yo sé que muchos de ustedes, dice, van al templo del pastor tal, dice, y vienen acá. Y una señora le dijo, padre, dice, nosotros tenemos 4 veces, 3 veces en el año la misa, dice, pero nosotros necesitamos que alguien nos hable de Dios, que alguien nos hable de Dios. Y él me lo decía, cuando me lo contaba, hasta como emocionado, decir, tienen razón, tienen razón. Por eso digo que qué importante que es nuestra presencia misionera en estos lugares de difícil acceso, donde, como dicen nuestras constituciones, el Evangelio no ha sido anunciado de forma insuficiente. Ahí es el lugar. Por eso Uruguay fue un campo de misión muy importante para mí. Y la animación del Secretariado de Misiones también fue muy importante por todo este trabajo que íbamos haciendo con los jóvenes en estos lugares de periferia. Gracias, Eduardo, por lo que nos estás compartiendo y por presentarnos tu libro. Un libro lleno de historias, vivencias y personas. Y gracias por compartirnos tu servicio y tu ministerio misionero. Muy bien. En tu libro hay muchas historias que son muy agradables para leer. Y en cada historia, prácticamente, en cada relato, hay una enseñanza. Es así, ¿verdad? Porque quieres transmitir la historia, algunas con mucho humor, otras con bastante dolor también,
de todo tipo, pero también nos transmites una enseñanza, o podemos concluir, o podemos encontrar una enseñanza misionera, una enseñanza humana, a través de lo que nos vas contando acá, desde las historias, desde los relatos que fuiste escribiendo. Sí, justamente yo por eso les empecé a escribir, para que no queden en el olvido, porque cada una de estas historias, de estos encuentros, estas vivencias, me enseñaban a mí. ¿Sí? Ahí tengo un bloque, dos bloques, que son de una experiencia que tuve, Memorias de un taxi, y Memorias y Historias de un remis, porque tuve la posibilidad de, como sacerdote, tuve 1 año y medio trabajando en un taxi y 1 año y medio trabajando en un remis. Bueno, ahí en el libro cuento por qué hice esta experiencia y por qué trabajé en un taxi y en un remis. Si bien son diferentes, porque bueno, el taxi obviamente andás libre, el remis tenés que estar en parada esperando gente. Pero el encuentro que fui teniendo ahí con diferentes personas me enseñó muchísimo y a la vez también tal vez se puede iluminar y transmitir algún mensaje. Vos fíjate que, bueno, ahí yo cuento que no es común que vos subas un taxi o un remis y de repente te encuentres con un sacerdote. Pero yo tampoco no era que decía, mira, yo soy sacerdote. Les regalaba una tarjetita con un texto bíblico y les decía, bueno, para que tengan durante el mensaje un buen relato y en el viaje tengan un mensaje. Bueno, y ahí se empezaba a dar conversaciones muy interesantes, ¿no? Cosas que me fueron enseñando, por ejemplo, había un abuelo que sube y venía del hospital, me llevo al hospital. Ah, le digo, ¿y cómo está? Bueno, bien, me dice, lo único que el doctor me recetó vitaminas P. Vitaminas P, digo, no las conozco. ¿Cuáles son las vitaminas P? La paciencia. La paciencia. Dije, qué bueno, qué bueno. ¿Sí? Digo, para poner en un marquito, ¿no? Después tuve, me voy viendo porque me voy acordando. Viste que nosotros, los berbitas, tenemos, decimos en nuestro camino, tenemos 4 compañeros de viajes, que son los pobres, los buscadores de la fe, gente de otros credos, ideología, gente también de otras culturas, y de alguna forma ahí me iba encontrando también con, con estas experiencias, con estos compañeros de viaje. Recuerdo, eso estaba en el taxi, me para, me enseña un señor, un abuelito, sube con sus 3 nietos. Él vivía en una casa muy humilde y ahí en el camino me va contando que ellos habían sido abandonados, los nietos, y él se había hecho cargo. ¿Sí? Y él todas las mañanas los llevaba a la escuela, caminando, y era lejos, era lejos. Pero ese día estaba lloviendo, así que justo pasaba yo el taxi y me paro. Claro, me emocionó tanto que cuando llegamos, bajé la bandera y no le pude cobrar. No le pude cobrar. Después subió una vez un señor que, bueno, le regalé la tarjetita, empezamos a charlar, y él me dijo, viendo esta clave de los buscadores de la fe, me dijo, yo soy científico. Yo he leído muchos científicos que hablan de la trascendencia. Sí, yo sé que hay una trascendencia, pero no le puedo dar nombre, no le puedo dar rostro. Entonces, bueno, ahí yo le compartí, que no se los voy a contar para que lo lean. Después, gente de otros credos, con los que se pueden imaginar, ¿no? Y les voy a contar otra historia que tuve. Sube un señor, eso fue en el remis. Llegaron la tarjetita y me dice, me dice, qué lindo, me dice, usted es pastor, me dice, se congrega en algún lado. Bueno, ya ahí le cuento que no, soy sacerdote, religioso. Aunque la palabra mágica, ¿viste? Cuando decís que sos sacerdote. Bueno, de alguna forma él como que me empezó a hacer preguntas, no sé si increpar, pero no, creo que sin mala voluntad, pero las preguntas que siempre nos hacen, ¿por qué ustedes adoran las imágenes? ¿Por qué esto? Y en un momento me dice,
yo a usted no los podría llamar padre. Y me cita el texto de Mateo. ¿Sí? Uno solo es el Padre que está en el cielo. ¿Por qué usted se hacen llamar padre? Entonces yo le digo, bueno, en ese caso yo tampoco a vos te podría llamar pastor. Salmo 23, el Señor es mi pastor. Juan que dice, yo soy el buen pastor, dice Jesús. Y él, claro, quedó medio como tartamudeando. Y le digo, no te das problema. Le digo, lo que pasa es que quizás por ahí hacemos lecturas diferentes. ¿Sí? Suponete, le digo, vos subís acá y me estoy apurado. Y vamos rápido. Yo te digo, sí, no hay problema, yo lo llevo volando. Vos vas a interpretar lo que te estoy diciendo, un mensaje que te estoy diciendo. No es literal, porque esto no es un helicóptero. Bueno, de la misma forma, es cierto, hay un solo Padre, ¿sí? Y hay un solo pastor, pero eso no significa que tengamos actitudes paternales. Y como el Padre misericordioso, ¿sí? Tengamos misericordia. Hay un solo pastor, pero no significa que no tengamos actitudes, ¿sí? De acompañar, de proteger, de guiar, como el pastor. Bueno, terminamos bien, nos estrechamos las manos y terminamos bien, por suerte, ¿no? Después, ¿cuántas preguntas me iban haciendo? Preguntas, por ejemplo, un señor me dijo, padre, porque era gracioso, porque cuando yo me presentaba me empezaban a decir padre. Y yo me dice, ¿el sexo es pecado? No se los voy a decir para que lo lean. Después otro señor también me preguntó, no sé, ¿se puede amar a dos personas a la vez? Porque dice, yo estoy enamorado de mi esposa, pero también quiero a otra señora. Bueno, también ahí le respondí y él me respondió algo que me quedó también, se lo dejo para que lo lean. Cosas graciosas también me han ido pasando una vez con una señora, una abuelita, que me enseña, yo en el taxi, me arrimo, sube, yo le digo, buenos días, ¿cómo le va? Y le sube, se da tu tiempo, me dice, buen día. Me vuelve a decir, buenos días, le digo, ¿pero a dónde va? Y me dice, buen día. Bueno, digo, pero si usted no me dice el lugar, ¿cómo la llevo? No, dice al supermercado, buenos días. Ah, bueno, ahí obviamente nos reímos los dos. Bueno, ya, hay varias cosas más interesantes. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Nos gustaría compartir que el libro tiene 9 capítulos y invitamos a recorrer leyendo el libro para descubrir cada uno de los capítulos, las historias, las vivencias y las personas que han sido compañeras de viaje de Eduardo y que él no las quiso olvidar, sino que las quiso consignar y redactar en el libro que estamos presentando hoy. El libro nos puede servir para nuestra formación personal, para nuestra lectura personal, para nuestra instrucción, pero también para conocer la vida y situaciones de Eduardo, pero también de las personas que él va exponiendo en cada uno de los relatos. Pero también el libro puede ser utilizado en nuestros círculos de catequesis, ya que las historias, los relatos y los recorridos que hace Eduardo también tienen este objetivo formativo. Eduardo, vamos a ir dejando aquí nuestra presentación del libro. Te agradecemos por todo lo que nos compartes y nos compartiste en esta presentación y también por todo lo que escribes en el libro. Y, Sí, quizás decir como última reflexión que, bueno, yo he tenido la posibilidad, porque se abrieron los caminos para poder escribirlo, pero creo que todas las personas tienen un libro que también, ese libro son vivencias, son historias, son personas, son rostros que cada uno tiene. O sea, toda persona tiene seguramente un libro como este. Y también termino con un cuento que dice que un hombre muere, va al cielo, llega allá y le muestra las manos a Jesús. Le dice, mira Señor, tengo mis manos limpias.
nunca maté, nunca robé, nunca le pegué a nadie, nunca dañé a nadie. Jesús se las mira y dice, sí, es cierto, están limpias, pero también están vacías, porque no hay rostros, no hay historias, no hay vivencias, nunca dañaste a nadie, pero nunca levantaste a nadie. Nunca heriste a nadie, pero nunca acariciaste a nadie. Son manos vacías. Y bueno, de alguna forma, este libro quiere ser eso, ¿no? Un libro con rostros, con personas, con historias, con vivencias, ¿no? Un rostro, un libro donde presenta todo esto y que puede servir para creyentes o no creyentes. Y que puede servir, como dijiste vos, para diferentes actividades que uno puede realizar para aterrizar ejemplos que nos ayudan y que nos enseñan. Muchas gracias, Eduardo. Recomendamos entonces la lectura de Recorriendo historias, vivencias y personas. El libro lo podemos encontrar en la ciudad de Córdoba, en la librería Verbo Divino, que la librería en esa ciudad está situada en la calle o avenida Vélez Arfield, número 66. Entonces, todas las personas que deseen adquirir el libro lo pueden hacer en esa librería. También pueden adquirir el libro en la parroquia San Pedro de esa ciudad, que es donde está misionando, donde continúa como misionero el padre Eduardo Antonio. Y en el caso de Buenos Aires, podemos encontrar este libro en la librería Guadalupe, en la calle Mansilla 3865. También podemos, en cualquiera de los casos, podemos comunicarnos con la librería de Córdoba o la librería de Guadalupe para solicitar el envío del libro, ya que disponemos esta modalidad de enviar a destino allí donde nos lo indiquen. Antes de despedirnos, Eduardo, podemos hacer una breve oración dirigiéndonos a Dios a través de nuestra Madre, rezando por tantos misioneros y misioneras que con mucha creatividad, como es tu caso, anuncian de distintas formas la alegría del Evangelio. Y vamos a rezar también en esta oración, en este momento orante, por todas las personas que aparecen en el libro y que forman parte de tu historia. Y a María Misionera le queremos pedir que ella nos consiga, nos regale un nuevo ardor, el ardor de vivir como resucitados, para llevar a todos de distintas maneras el Evangelio de la vida, que es un Evangelio que vence la muerte, y que siempre el Señor resucitado y María de Nazaret nos den la audacia de buscar nuevos caminos y nuevas formas para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga, que es la buena noticia de Jesús. Eduardo, nos despedimos. Muy buenas noches a todos los que han compartido este espacio. También quiero agradecerte, Pedro, porque vos fuiste muy importante en este proceso, agradecer a la editorial Guadalupe y agradecer a todas las personas, todos los rostros, todas las vivencias que han pasado por mi vida y que algunas están publicadas acá, ¿no? Me falta cosas que de estos 6 últimos años que he vivido acá en San Pedro, que bueno, quizás lo tengo en otro cuaderno, quizás en otro momento, pero agradecer también por todas estas personas que han pasado por mi vida y que han sido muy importantes y que me han hecho ser este consagrado religioso misionero ermita que soy. Muchas gracias, Eduardo, y también agradecemos a todas las personas que nos han acompañado a través de las redes sociales en esta presentación. Nos están llegando muchos mensajes que agradecemos y que se los vamos a
a entregar a Eduardo con un agradecimiento muy profundo por habernos regalado este nuevo libro. Será hasta una próxima oportunidad, hasta un próximo encuentro, y que el Señor nos bendiga y nos acompañe siempre a todos. Buenas noches y bendiciones. Buenas noches.